esfuerzo de venir hasta acá, y a los que están oyendo, viendo esto, que de alguna forma también representa para ellos y para nosotros pues una colaboración, digamos así, de artistas y de creadores, de personas que se interesan en el arte. Agradecimientos entonces a nivel institucional a Ediciones Deslinde, que es en el lugar donde estamos, en Madrid, a la revista de feminismos de Cuba, A las Tensas, y bueno, a Radio Deca también, y este foro, pues el quinto foro, ¿no? Ya lleva un proceso, de hecho lleva un proceso de preparación de un año, como yo entiendo, yo no estaba en el proceso, pero agradecimientos también pues a la invitación que nos ha dado, a mí primeramente, y después vamos a presentar pues a las invitadas, a los invitados, a los invitades. Hemos invitado a Diana Velázquez, artista colombiana, que bueno, vamos a hablar primero de los invitados, después hablamos personalmente de cada persona. Frenzy Fernández, que es un artista cubano que no está ahora presente, pero que está online en este momento, ¿cierto? A Silvia Monroy, yo digo siempre Silvia Monroy. Y también tenemos a Paolo D, que también estará allí online. Estas son las personas que hemos invitado para esta ocasión, y que el equipo del quinto foro ha invitado. El tema, como ya sabéis, es tecnologías y arte latinoamericano transnacional. Esta vez, pues, en esta sesión hablará más la parte de artistas. El día de ayer, como sabéis, fueron más curadores. Entonces, para entrar un poco más en lo que me gustaría yo, un poco más bucear en silencio de las obras, por ejemplo, queríamos empezar con alguna de las dos presentes artistas nuestras. ¿Quién quiere empezar? ¿Silvia? Silvia, pues no sé si quieras contarnos un poco de ti, o bueno, no necesariamente de ti, sino que tú quieras primero contar. No somos bárbaros, entonces, bueno, a mí me gusta mucho tu trabajo. Yo te conozco ya personalmente de la parcería. Ayer estuvo Fabio, que también estaba un poco en trabajo contigo. Cuéntanos, a nivel también, esa es la parte como digamos curatorial que he visto más de ti, y editorial. ¿Quieres contarnos un poco también de ti a nivel, digamos, personal? No quiero decir artístico, pero no sé si quieras hablar algo como íntimo, cosas así. Me gustaba más esa idea también de explorar o de también entenderse uno mismo a veces cuando uno habla en público. ¿Quieres comenzar? Bueno, pues íntimo, voy pensando mientras voy hablando lo otro. Yo soy colombiana, llevo viviendo aquí 22 años. Me vine no con una idea de migrar, es decir, creo que hasta hace unos años me di cuenta que había migrado, simplemente me vine por unas razones familiares y aterricé aquí. Por unos años iba a estar y las razones familiares volvieron a casa y yo seguí aquí, ¿no? Entonces me formé como artista en Colombia, fuimos compañeras de universidad además, casualmente, pero vine aquí muy desencantada del arte. Yo estaba, creo que muy jovencita también cuando estudié arte, y se me hacía que era como vivir en una burbuja. Tú me dices cuánto tiempo, porque ya que me dijiste que fue yo me desencantada del arte, y entonces me hacía falta como una cosa social, como ubicarme. No sé si fue por donde estudié, la universidad, el enfoque, pero necesitaba como tener un suelo social, y vine a hacer historia aquí. Y yo me quería olvidar del arte. Pero luego metí en historia, hice el énfasis en historia de América, que es muy interesante porque era como ver el otro lado de la moneda, ¿no? Allí nos cuentan una historia y aquí nos cuentan evidentemente otra. Entonces fue como, dije, no, creo que voy a volver al arte, porque entonces, porque no, necesito un espacio para poder complejizar, o sea, como problematizar todo esto, que no sea desde el rigor de la academia, digamos, ¿no? Y entonces tengo esas dos formaciones, como esos dos formas de pensar, mejor dicho, que últimamente he logrado ir como
articulando en mi trabajo. Entonces como Sí, que eso es lo que me lleva hasta ¿sabes cuando todos se ríen así fuerte? Es porque yo creo que algunos de nosotros que estamos aquí hemos tenido las discusiones de ayer sobre la curaduría. Entonces, y era una cosa que a mí me pasaba, que al invitar a personas que fueran curadores y a la vez artistas, entonces no sabían algunos posicionarse en dónde, entonces, o yo mismo no sabía posicionar a las personas. Entonces, por ejemplo, yo a Diana le dije, no, bueno, pero yo te he visto casi como curadora, porque como yo lo que había visto de ella, quizás por referencias muy superficiales, y era como, bueno, ella está trabajando ahora, quiere trabajar algo con unos artistas o algo así. Entonces yo había captado la cosa diferente, ¿no? Y claro, pero sí la había conocido en una exposición de arte de ella, o sea, una exposición de arte. Pero para mí me parecía que el rango y lo que estaba hablando tenía unas cuestiones curatoriales muy profundas a nivel ahí es donde vengo. Que la idea de curaduría, como la ve un artista, como yo lo entiendo, se permea en las dos partes. No sé si quieras contarnos tú, perdona que todavía voy contigo, a una pregunta, digamos, que son preguntas muy sutiles, sobre una expresión que tú tenías, no sé si estoy mal, que era sobre procesos investigativos, creaciones investigativas. O sea, no era como, no lo ponías como una obra de arte, pero sí era una exposición investigativa, algo así, una cuestión entre investigación, como entre curaduría y arte. ¿Cómo consideras tú esa cuestión? Porque ayer estamos hablando también con Edgar de eso, ¿no? Que de alguna manera no hay una línea concreta ahora que divida totalmente el arte de la curaduría. Bueno, es que para mí, digamos que hay temas que me interesan, ¿no? Y yo empiezo a investigar sobre esos temas, y esos temas pueden adquirir muchas formas. Entonces, a veces adquieren formas de trabajo artístico personal, otras veces adquieren formas de exposición. Entonces ya paso a la parte de curaduría, digamos, que para mí no, claro, yo no soy formada para curadora, o sea, no considero que esa sea mi especialidad, pero hay investigaciones que requieren esa forma. Entonces, sobre todo ahora con mi trabajo actual con el colectivo, pues es que es inevitable estar conociendo el trabajo de otros artistas aquí en Madrid, y al final pues eso se traduce en eso, y las investigaciones otras se traducen en libros. Entonces yo creo que en mi caso yo parto de intereses, y según cómo voy desarrollando la búsqueda o el estudio, lo que me voy encontrando, esos intereses van cogiendo distintos caminos, pues desde la creación, la edición. Genial, esa respuesta nos llena un poco de esa. No sé si quieres contarnos en la práctica ya, por ejemplo, una obra tuya, un trabajo que has hecho que es publicaciones, como por ejemplo Latinoamérica en el arte correo, más allá de la cartografía. Este trabajo, pues allí hablas de cómo diferentes artistas trabajan con medios, han trabajado con medios del correo normal, creo que es, sí. Para tomarlo como materia plástica. Entonces, esto, claro, para mí es una cosa interesante, porque de alguna forma era una forma de arte que no correspondía a las digamos, a las insinuaciones convencionales de lo que una pieza de arte sería. Entonces, no sé si quieras contarnos un poco, porque esta es la manera como de romper que tú tienes, que es muy importante, me parece, ahora, y lo que has hecho en la parcería, por ejemplo, para mí tiene una relevancia increíble porque sales del arte contemporáneo, sales de lo extemporáneo, sales de todas del speculativo thinking, salen, porque no es solamente, claro, tú, también están los de la parcería, y otros curadores, colectivos, que de alguna forma, pero es ese asunto del migrante. Ahora vamos a pasar a la pregunta mayor, ¿no?, que nos interesa, el artista transnacional, el migrante, que lo permite, es la pregunta que te tengo, ¿no? O sea, ¿permite esa cuestión migrante, o es que hayan organizado un nuevo esquema que se sale casi de las instituciones corrientes del arte contemporáneo, o es simplemente los procesos, digamos, estos íntimos que estamos hablando tuyos, que salen
que a veces te salen de una manera u otra. Entonces, lo tomo en base a esas obras tuyas, como por ejemplo esta de Latinoamérica en el arte correo. Ese es un artículo que sale de mi tesis doctoral. Yo investigué sobre artistas correo en los años 70, que provenían de las dictaduras del Cono Sur y de países con gobiernos autoritarios, aunque en democracia, como México y Colombia. Entonces, lo que ellos hacen es una red, o sea, surge en Estados Unidos, pero con otro objetivo, digamos. En Estados Unidos surge para conectar artistas y en ese momento no había internet, entonces lo que se usa es el correo postal, ¿no? Pero a mí me interesaba lo que habían hecho tanto en América Latina como en Europa del Este, porque fueron artistas que usaron las redes de correos para denunciar lo que estaba pasando dentro de sus países, ¿no? Entonces fue muy interesante porque además tenía como unas reglas implícitas, bueno, o no explícitas, porque ellos sacaban publicaciones y ahí decían: el arte correo no tiene jurados, el arte correo no tiene selección, el arte correo no devuelve la pieza, el arte correo no compra, el arte correo, etcétera, ¿no? Entonces y eso conecta con lo que hago ahora, digamos, y es que me interesa mucho el impacto político de las prácticas artísticas. Más allá, o sea, como que evidentemente me interesa mucho cómo se toma forma la investigación del artista en una pieza o en una obra o en una acción o lo que sea, pero me interesa mucho cómo impacta políticamente el trabajo que hacemos desde el arte. Por eso conecta con lo de cuando me fui a estudiar historia, yo quería cambiar cosas. O sea, yo quisiera que cambiara el mundo. Sí, y entonces, desde el lugar que estemos, que me acuerdo que fue una pregunta que me hicieron cuando defendí la tesis, pero ¿tú sí crees que el arte y la política? Y digo, no, da igual, yo ahora porque estoy en el arte, pero desde donde estemos, todos podemos contribuir, y entonces desde el arte también se puede contribuir, ¿no? Entonces como que me interesaba esta investigación sobre eso, como el impacto político de la práctica. Entonces, más allá de, efectivamente eran postales que se exponían sin importar si eran bellas o no, simplemente lo interesante era la red de contactos que se generaba. Entonces, en la práctica es que estaba el impacto, ¿no? Y eso conecta con lo que hacemos ahora, que se saldrá o no en los discursos de arte contemporáneo, a veces se sale, a veces nos gusta, a veces, pero nos interesa es lo que mueve debajo de la producción y la relación con la gente que lo observa y participa. Genial. Entonces, eso es lo que yo quería comentaros a vosotros que estáis escuchando, es la complejidad de los discursos y la complejidad al interior incluso de cada obra de estas artistas que ahora hemos invitado, para ver que es un poco, que no es que no haya rigor, porque a veces lo que pasa es que el tema del arte contemporáneo o el tema de las artes, de los discursos hegemónicos actuales, de lo que es incluso lo más español, por ejemplo, que es más nociológico, que llaman, es lo que llaman el estatus nociológico de las ciencias humanas, es decir, que el arte también tendría una parte científica, ¿no? Entonces, al tener una parte científica, que es una investigación, debe ser de rigor, debe atender también primero a todo este tipo de lineamientos que son el método científico y al derecho, a la teoría derecha, y por tanto allí vendríamos a un tema político. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vemos estas obras que están ustedes viendo, yo creo que estas obras que estamos hablando las vamos a colocar después, las vamos a montar en internet, entonces van a estar así en flash. Ven que son profundas y que tienen rigor, que no porque sean obras de arte no tengan el rigor que pueda tener una curaduría extensa, ¿no? Una curaduría genérica, que llaman. Yo quería leer una parte de un libro que tú posteaste en Instagram, que es muy interesante porque de pronto dice algo muy diciente de lo que se trabaja sobre, digamos, el matiz que Silvia le da a sus obras. Dice: como resultado de este reduccionismo a una oposición blanco-negro, la lucha de los pueblos africanos contra el colonialismo europeo fue vista en términos de un conflicto de valores entre la forma africana y la europea de percibir y reaccionar a la realidad. Pero, ¿de qué valores africanos hablamos? ¿De qué valores europeos hablamos? ¿De qué valores negros? ¿De qué valores blancos? De los valores del proletariado imperialista, del proletariado europeo y del proletariado africano,
o de la burguesía imperialista europea o de la domesticada burguesía africana colaboracionista, los valores del campesino africano y los del campesino europeo. Se planteó una lucha entre estos valores europeos o blancos, supuestamente uniforme, y unos valores africanos o negros igualmente coincidentes. Entonces dejo ahí un poco el tema, pero si quieres hablar de eso sería genial. ¿De dónde lo...? Juan, investigaste mucho, yo. A ver cuál fue esa Bueno, ahí lo que quería era como poner en cuestión las grandes categorías, ¿no?, que dividen. O sea, como que no hay categorías cerradas, homogéneas, sino que pues tenemos que ver como todos los matices que, claro, bueno, creo que lo has leído ahí, que un poco necesitaría un poco de visión ese tema, pero sí, es como eso, ¿no? O sea, no podemos equiparar ni generalizar, ni hablar de hegemonía o homogeneidad, ¿no? Sino que tenemos que ir siempre como a aterrizar quiénes son los sujetos, quién es el que está hablando, desde dónde se está hablando, eso. Allí podemos entrar a un tema que es muy importante dentro del trabajo de ambas, que es el feminismo en sí, ¿cierto? Yo creo. Sobre bueno, quizás hacer la pregunta también, que queríamos hacer 3 preguntas allí como clave, no sé, como de rigor, pero antes de eso también quería presentar, ¿no?, a nuestra segunda invitada, Diana Velázquez, que es una artista que yo, bueno, no quería presentarla así como muy placativamente, decimos, no como muy lineal, sino quería, bueno, porque ella se presenta también de una forma. Es que estas cosas tienen como unas sutilezas, porque yo digo, bueno, Diana es esto y esto, pero es también cómo se concibe, ¿no? Cuando vemos a Diana en su trabajo, ella dice, yo soy una artista, pero es que también tengo esta parte de que he estado en Francia, digamos, ella se presenta de una manera. Entonces, no sé si quieras empezar a presentarte, a hablar un poco de ti, comentarnos sobre tu trabajo, etc. Pues bueno, yo estudié Bellas Artes, sí, en Bogotá, y la verdad es que a mí la carrera me encantó. La verdad, o sea, un poco me sorprendió lo que comentó Silvia antes, porque yo salí muy feliz. De hecho, elegí esa facultad porque allí no había, digamos, una estructura de aprender técnica, aprender a pintar, aprender, ¿no?, los músculos, el esqueleto, la piel, ¿no?, sino que era más como aprender a pensar la obra, ¿no? Y entonces yo salí como muy agradecida de haber podido tener como ese bagaje, ¿no? Y entonces pues yo a lo que me dedico todos los días cuando me levanto es a, bueno, a ser madre, por un lado, que es muy importante en mi vida, y cuando ya mis hijos se van al cole, pues me dedico como a producir cosas plásticas que son casi como el resultado de algo que a mí me motiva a llevar a cabo una investigación y luego plasmarla en algo plástico, digámoslo así, ¿no? Es decir, que me dedico a cosas que no son útiles para nada, pero que yo creo que con el tiempo, pues, es decir, tanto Silvia como yo llevamos muchos años en esto y no hemos renunciado, lo que hace que de alguna forma creamos profundamente en esto, ¿no? A pesar de que para muchas personas sea difícil de entender, pero eso es a lo que me dedico. Y bueno, pues no sé, he tenido un poco un camino clásico, sin muchas emociones, que es pues trabajar, presentarme a concursos, buscar sacar mi obra de mi estudio, mostrarla en algún sitio y seguir avanzando, ¿no? Y ahí voy, yo creo que estoy en un punto del camino X, donde me ha permitido el medio, mi obstinación y mi pasión, yo creo.
¿Quieres que quizás quieras contarnos un poco para romper aún más el hielo hacia lo íntimo? Digo yo siempre esta expresión, no sé por qué la estoy diciendo, no tienen que siempre creer lo que uno diga, pero lo que quiero decir es que hay una parte de mí que quiere deconstruirse también como hombre, ¿sí? Es una cuestión que entro al tema del feminismo, quiero entrar al tema del feminismo de una manera no lineal o hierática, sino quiero ser un poco más horizontal, desconstruirse, ¿no? No sé si Diana quiere hablar un poco de su trabajo, este trabajo que a mí que es un trabajo excelente para, pues, no solo, bueno, ahora estoy ya cambiando pero quiero decir un trabajo que es muy bello, que, digamos, o si quieres empezar, digamos, con tu trabajo a partir de la pandemia, creo que es como el tema para mí este trabajo que hiciste en el ¿cómo se llama el museo? ¿Quieres contarnos un poco Sí. de rasgos? Pues bueno, realmente el llevar esa obra a París fue un remake, porque la obra realmente nació para Gijón, en Asturias. Es decir, yo cuando estábamos encerrados en la pandemia, me habían hablado mucho de una convocatoria que hay en Asturias, que no sé si va a seguir, la verdad, que se llama La Beca al Norte, y conocí artistas, amigas o amigos que se habían presentado y ya habían estado en la beca. Y entonces cuando la convocaron, pues yo realmente lo que hice fue como darle una vuelta más a un proyecto que ya había tenido varias vueltas, como una evolución de alguna forma. Y era que yo en algún momento, cuando empezó la crisis económica aquí en España, justamente vivía en una zona donde yo salía muy temprano en invierno y era de noche, y ya había a esas horas una fila delante de la oficina de empleo, que yo le llamo de desempleo. La oficina de desempleo, mucha gente esperando, a pesar de que la oficina abría a las 9. Entonces yo había hecho una serigrafía de esa fila de personas. Luego esa serigrafía se convirtió en un mural hecho ex profeso para una institución en Colombia, el Museo de Arte Contemporáneo, donde me habían dicho que había un público infantil y juvenil bastante grueso, y entonces yo quería que la obra interactuara o que los niños pudieran interactuar con la obra. Le di una vuelta a eso, y luego cuando se convocó este premio, pues yo lo que hice fue darle otra vuelta, teniendo en cuenta que yo presentaba el proyecto a un espacio en el que no se podía hacer absolutamente nada, como ni siquiera pegar un trozo de celo ni de nada, no se podía intervenir de ninguna forma porque es un edificio patrimonial, digamos. O sea, para contaros así, es nada más y nada menos que el edificio Le Grand Palais. No, en Asturias era la Laboral, sí. En el ¿cómo se llama? Universidad, ¿eh? Sí, sí, donde está, ahí hay unas facultades, y es un edificio que fue construido por Franco. Y tiene un patio que tiene un techo como de cristal, como en Cibeles, pero al final la obra pues está al aire libre. Asturias es una zona donde llueve mucho, donde hay unas temperaturas extremas de alguna forma. Y entonces pues yo me lancé a hacer como algo que pudiera ser expuesto en ese patio y que a la vez hablara de lo que acababa de pasar unas semanas antes, y era que en las residencias de mayores en muchos lugares del mundo las personas mayores se habían quedado aisladas sin tener muy claro lo que estaba pasando, porque bueno, nadie podía entrar a las residencias de mayores, pues porque podían contaminarles y generar unos fallecimientos masivos. Entonces la gente se quedó un poco encerrada, aislada, sin conocimiento de que toda la ciudad y los países estábamos encerrados, y el tema es que tampoco hubo atención sanitaria apropiada y mucha gente falleció. Que bueno, hace poco el tema sigue rebotando y se sigue pidiendo, en el caso de la comunidad, a la Comunidad de Madrid, pues explicaciones sobre por qué esos ciudadanos eran de segunda. Y a mí pues me llamó la atención eso, porque además mi madre estaba viviendo en mi casa en ese momento. Mi madre actualmente tiene 90 años, en ese momento pues tendría 80 y tantos. Y me llamó mucho la atención y me tocó mucho, la verdad, lo que había pasado. Entonces lo que hice fue plantear un proyecto que era técnicamente
factible en ese espacio, que no iba a estropear las columnas, y era imprimir personas mayores, retratos que yo hice a mano, que cogí de filas reales en la calle o en internet, y hacer un retrato a una gran escala donde esas personas aparecieran como monumentales, como también haciendo una reflexión sobre todas esas cosas que en la sociedad contemporánea nos rayan mucho, como es la vejez, ¿no? Que es algo que parece que no queremos ni aceptar ni tolerar. Y nada, y luego pues la verdad es que ese proyecto terminó en París porque el edificio tiene por fuera columnas también y encajaba muy bien, y pues se volvió a producir allí, más grande todavía. Allí las lonas tenían 5 metros y se mostró durante el periodo del COVID también. Básicamente fuiste la primera mujer. Bueno, eso es... ¿no? Eso son cosas que a los periodistas les encanta decir, bueno... Sí, pero sí, la verdad es que no había expuesto a ninguna mujer en una individual en ese espacio, y pues yo no lo sabía, o sea, realmente no lo sabía. Esto fue ya un poco a través de la investigación de una periodista que me dijo, es que ahí solo he expuesto a Fernando Botero como colombiano, y mujeres individuales ninguna. Entonces yo fue como, pues mira, qué bien, ¿no? Pero bueno, realmente el proyecto... Rompiste el techo de Sí, bueno, pero sin buscarlo, y realmente sí fue un poco, para mí esa pieza, fíjate, tú dices que es una pieza, no sé, para mí digamos que técnicamente no es una pieza que explore absolutamente nada nuevo, ni que proponga estéticamente algo poderoso, pero sí que creo que como en general mi obra tiende más a tirar hacia el sentido, más que lo que yo pueda producir, ¿no? A mí de esta obra personalmente me interesa, y no sé si alguien quiere decir algo más. Eso también se abre un poco el micro porque hemos tenido esta dinámica desde ayer, que cualquiera del público también puede incluso a veces hablar, no pasa nada. A mí lo que me interesa de esta obra es porque hoy en día se habla de un tema muy importante en España, que es la idea lo he mencionado ya con esta 3 veces, la idea del naturalismo genérico. Es una especie de propuesta incluso que toca la teoría del derecho, de la filosofía del derecho, sobre la idea de un derecho. Bueno, el tema del derecho, estoy enlazándolo poco a poco con la idea del feminismo, porque es un tema que es muy importante, con la idea de esto, de esta obra. ¿Por qué? Porque esta obra considera, para mí, ¿no?, como yo lo veo, un aspecto importante que en el tiempo de la pandemia, y eso lo dijiste tú también en una entrevista que te hicieron allí, era que de alguna forma en la época de la pandemia hubo mucha colaboración, y mucha gente rompió sus propios miedos, sus propios zona de confort, como dicen últimamente, para colaborar a otros, para colaborar a un vecino en algunas ocasiones. Entonces, a mí lo que me interesa ahí es ver cómo se rompieron en la pandemia las generaciones, porque la idea del naturalismo genérico propone que se maneje el mundo del derecho a nivel de generaciones, como cuando hablamos de generaciones de iPhone o generaciones de como objetualizando las personas, ¿no? Entonces, esta obra es una cosa, como digo, es una cosa que lo veo así, que sencillamente analiza visibilizó cómo en la pandemia se rompieron muchos de esos esquemas que traíamos sobre la idea de generación. No sé si tú quieres hablar un poco de eso, si estoy equivocado me puedes decir. ¿Qué considerabas tú también en tu trabajo? A veces porque tú decías, pero también la obra trata de otros temas. Sí, bueno, o sea, el objetivo principal era, bueno, primero nuevamente seguir hablando sobre las problemáticas de la gente de clase media, que somos el grueso de la gente, como es pues eso, salir y estar tan acostumbrado a ver filas del hambre, filas de la oficina de empleo, ¿no? Y que ya se vuelva como una masa amorfa para todos, ¿no? También para mí era muy complicado al principio de la crisis, porque además, quiero decir, yo toco estos temas no por querer hablar sobre el dolor ajeno o por
insistir en la pornomiseria, porque para nada es eso, sino porque yo viví situaciones de precariedad muy grandes durante la crisis económica. Y para mí era muy fuerte también ver cómo, recuerdo que mi marido dejó el despacho de abogados en el que estaba, y en ese momento todo el mundo estaba como muy asustado de que lo echaran, y entonces él le empezó a contar a sus amigos, a la gente, pues eso no, es que me fui del despacho, esto no funcionaba, ya no, y parecía como, no me vayas a pegar esa lepra, ¿no? Como, quita, no te puedo ayudar, no tengo ni idea, ¿no? Y entonces, quiero decir, esa obra arrastra, yo creo que muchísimas cosas que yo fui viviendo y que vienen pues de obras anteriores, porque al final pues yo tengo un cuerpo de trabajo que es todo sobre esa crisis, pero sí que a mí me interesa sobre todo pues tratar esas pequeñeces que estamos como integrando con tanta facilidad en la vida ordinaria y que son tan complejas que a lo mejor, fíjate, tú me dices que sí, que se crearon ciertas redes de apoyo, pero a mí personalmente me tenía todavía más anonadada, era las llamadas para denunciar al vecino porque estaba en la calle, ¿sabes? Entonces, yo quiero decir, yo veía esta situación desde otras ópticas posiblemente, porque también yo creo que la obra al final se nutre también sobre todo de las problemáticas, ¿no? Más que... Y era eso lo que yo veía en ese momento, ¿no? Gracias por los comentarios de estos trabajos.